Ser Podcast. Hoy hay razones ya para perder cualquier esperanza de que España pueda afrontar cualquier desafío, por serio que sea, con la unidad de las fuerzas políticas que pueden gobernar este país. Pablo Casado ha roto en 24 horas la tregua política que pareció establecerse ayer ante la gravedad del pulso que Marruecos le echaba a España en la frontera de Ceuta. El líder popular no resiste la tentación de desgastar al gobierno cualquiera que sea la dimensión del problema al que se enfrenten los españoles. Esto es lo que hay. En pleno desafío, con la frontera ceutí bajo presión, con la logística para acoger a los muchos menores que han llegado aún por resolver, con Europa movilizada para apoyar a nuestro país, el líder del principal partido de la oposición ha convertido la sesión de control al gobierno en un nuevo mitin con el que le ha dado varias patadas a España en el culo del gobierno. Una. Así que espero que no sea demasiado tarde y rectifique. Y es que la mejor política exterior es una buena política doméstica, pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. 2. No puede apoyar al ejército mientras piden sacarlo de Ceuta sus socios de Bildu. No puede defender la integridad nacional en Melilla mientras negocia la autodeterminación de Cataluña con sus socios de Esquerra. No puede vender humo para el 2050 cuando es incapaz de solucionar este desastre en 2021. 3. Sin acritud, ha demostrado que le queda grande el gobierno. ¿Qué pensará Marruecos si el líder de la oposición se despacha así contra el gobierno de España en plena escalada diplomática, acusando de debilidad al Ejecutivo cuando más falta hace emitir señales de fortaleza, afirmando que Moncloa está negociando la autodeterminación de Cataluña o debilitando al propio ejército que está desplegado en Ceuta, al que, según ha dicho, el gobierno no puede defender? ¿Es esta la única manera de ejercer la oposición ante situaciones de crisis? Pues no, y no hay que irse muy lejos. En el año 2002 el PSOE estaba en la oposición cuando 12 militares marroquíes se instalaron en el islote de Perejil, un peñón deshabitado cuya soberanía reclaman España y Marruecos. Hubo momentos de mucha tensión diplomática y a los pocos días se celebraba el debate sobre el estado de la nación y Zapatero, entonces el líder de la oposición, subió a la tribuna para decir: «Señor Aznar, ¿cuenta usted con nosotros para defender los intereses de nuestro país ante la crisis con Marruecos, con plena lealtad a España, a sus intereses y a sus objetivos primordiales?» Hemos normalizado tanto el desgaste político a cualquier precio y con cualquier cosa, con las víctimas del terrorismo, con la peor pandemia en un siglo y ahora con esta crisis diplomática. Lo hemos normalizado tanto que parece que no hay otra manera de hacer oposición. Pues sí, la hay, siempre la hay. Siempre se puede elegir la manera y el momento de criticar lo que haya que criticar. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. En la mesa del análisis, Manuela Carmena, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pepa. Fernando Garea, periodista, director adjunto del Confidencial, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Pepa, muy bien. Y de un momento a otro estará aquí también Joaquín Estefanía. El día en 2 minutos, Aimar. Como ya hizo el lunes Fernando Simón, ahora el presidente del gobierno es quien pone sobre la mesa el debate sobre quitarnos la mascarilla en exteriores. Ahora mismo el debate que estamos teniendo ya no es cuándo me van a vacunar o lo que es, pues cuándo voy a poder utilizar o quitarme, mejor dicho, la mascarilla cuando esté al aire libre, ¿no? No ha concretado más el presidente en esa intervención a última hora de la tarde en unas jornadas de eldiario.es. Sobre las vacunas, la Unión Europea ha propuesto hoy un modelo alternativo a la suspensión de patentes que planteaba Estados Unidos junto a otros países. Bruselas quiere que las farmacéuticas dueñas de las patentes no pierdan las patentes, sino que cedan el uso de su tecnología y que cuando otras empresas produzcan vacunas con esa tecnología, la empresa original reciba un pago, pero mínimo, sin obtener beneficios. En España, el Consejo Interterritorial ha aprobado esta tarde que los trabajadores esenciales de menos de 60 años, a los que se puso la primera dosis de AstraZeneca, que son más o menos 1.700.000, reciban ahora la segunda dosis de Pfizer. Y si la quieren de AstraZeneca, van a poder tener la de AstraZeneca, pero tendrán que firmar un consentimiento expreso. Confirma también el Gobierno
que si la Agencia Europea del Medicamento lo autoriza, se va a vacunar a los adolescentes de 12 a 16 años antes de que empiece el curso. Precisamente los más jóvenes forman el único grupo de edad en el que ahora mismo no bajan los contagios en España. En el resto de grupos sí que está bajando la incidencia del coronavirus, pero entre los jóvenes no. Observamos una posible estabilización de la incidencia, por tanto que no desciende. Lo marco ahí, solo una estabilización de la incidencia entre la edad de 15 y 34 años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado esta tarde al primer ministro israelí, Netanyahu, para pedirle una desescalada significativa de la violencia hoy mismo. Hasta ahora Biden había evitado presionar a Israel de forma pública. Ha contestado después Netanyahu que Israel está decidido a seguir con la operación militar en Gaza, así que hace oídos sordos a Biden. Son ya 219 los palestinos muertos y 12 israelíes. Así las cosas, por cierto, mañana Isabel Díaz Ayuso recibe en la sede de la Comunidad de Madrid al embajador de Israel en España. Embajadora, es mujer. Y una cosa más, la Comunidad de Madrid hablábamos, hoy el gobierno de Ayuso ha contestado a la OCDE, que dijo hace unos días que Madrid actúa como un paraíso fiscal dentro de España por no cobrar el impuesto de patrimonio. Eso dijo la OCDE, que es el club de los países más desarrollados. Lo ha contestado esta tarde el consejero de Hacienda de Ayuso, Fernández Laschetti, que es del ala más radicalmente liberal dentro del PP. Dice que los de la OCDE son unos burócratas. Ni yo, ni la presidenta de la comunidad, ni la gran mayoría de los madrileños estamos de acuerdo con la OCDE. Por mucho que los burócratas de la OCDE, que consultan preferentemente la bibliografía de Piketty como figura el economista de cabecera de la extrema izquierda. La OCDE, el club de los países más desarrollados del mundo. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cristóbal Colón murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Lo que no sabemos todavía es cuándo y dónde nació, que es lo que se propone confirmar una investigación de la Universidad de Granada. Vamos a tener por fin respuesta al origen de Colón y lo que es más importante para este minuto en el que estamos de radio. Para ti, Javois, ¿qué puede pasar en el universo si se descubre que era gallego? El que faltaba, podríamos decir ya, ¿no? Sí. Éramos pocos y el que faltaba, en fin. Pero luego ya, logísticamente creo que es una atracción turística que ya existe, del mismo modo que existe en Génova y en los lugares que se han apropiado de su origen. Y yo creo que tiene todo el interés científico saberlo, ¿no? Y es muy emocionante conocer cómo se consigue eso. Pero hay algo un poco paradójico en querer arrogarse el origen del navegante como si su lugar de nacimiento también pudiese determinar su destino. Es un poco la respuesta moderna a una pregunta muy antigua: ¿tú de quién eres? Algo que al fin y al cabo es lo más azaroso del mundo. Yo entiendo el orgullo local, pero aún comprobando el sitio de nacimiento de Cristóbal Colón, la historia de su aventura siempre se conocerá por lo mismo, Pepa, por lo que se conocen tantas otras. ¿Quién permitió que tu teoría se pusiese en práctica? ¿Quién pagó todo este jaleo? Hoy también te has ganado el sueldo, Javois. Bueno, día a día, como el cholo. Partido a partido. Un beso, hasta mañana. Un beso, chao. Chao. Hora 25. Pepa Bueno. Hoy con Manuela Carmena, Fernando Garea y Joaquín Estefanía. Estás ahí, ¿no? Buenas noches. Estoy, ¿me oyes? Perfectamente, alto y claro. Tercer día que empezamos este programa mirando a la frontera de Ceuta, a la playa del Tarajal. Y nuestros ojos son los de Nico Castellanos. Buenas noches, Nico. Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas noches. Termina un día mucho menos tenso que el de ayer y que el de antes de ayer, porque Marruecos parece haber decidido retomar el control de su frontera, pero a lo largo de este miércoles nos has ido contando cómo en oleadas más pequeñas aún se producen llegadas a aguas y a tierra española. Y esta noche, a esta hora, ¿qué está pasando? Pues mira, ahora este ruido así un poco más fuerte son los coches militares
de los regulares de Ceuta que vuelven a acercarse con algunos legionarios al perímetro fronterizo. Vemos movimientos de linterna en torno a ese perímetro, a esa valla. Hay todavía apostados agentes de la OIR, la OIP, los elementos antidisturbios de la Policía Nacional, pero el panorama, como tú decías, Pepa, es muy diferente al que se desencadenó en la noche del domingo y que ha generado este récord de llegadas en pocas horas a la frontera sur europea. Desde primera hora con un grupo de pateras, luego algunos intentos a nado, y esta tarde cuando se metió la bruma en torno a las 4:30, que hubo un intento de otras 500 personas, de las que unas 200 aproximadamente sí cruzaron, entre ellos muchos niños pequeños. Inmediatamente los militares los llevaban a la puerta fronteriza y los devolvían al lado de Marruecos. En torno a la valla, varios intentos de salto. Anoche, después de despedirte a las 11:30 de la noche, que te hacía aquella descripción de niños durmiendo en la calle, de mujeres con mantas en jardines, etcétera, etcétera, durante la madrugada, hasta las 3 de la madrugada, hubo intentos de salto de valla, y vimos también a un montón de mujeres durmiendo, mujeres subsaharianas con sus bebés cerca de la frontera. Así que, claro, con respecto a las últimas horas, es una situación mucho más tranquila, pero esta escena de militares, policías nacionales, guardias civiles, en el número que estamos viendo a esta hora en el Tarajal, sigue siendo un elemento de que la frontera todavía no ha recuperado la calma, y no se descarta, aunque Marruecos ha colaborado evidentemente mucho más hoy que en los últimos días, no se descarta que esto pueda cambiar en las próximas horas. ¿Y se ha organizado de alguna manera el alojamiento de las personas que sí se van a quedar en Ceuta, Nico? Pues se está organizando por fin, Pepa. Hoy sí hemos visto en esa nave del Tarajal, que está muy cerca de donde nos encontramos, donde hay unas 600 personas, la mayoría menores, unos 400 se calcula, otras unidades familiares enteras, madres con bebés, algunas malienses con derecho a asilo. Hoy a todos les estaban realizando la prueba de antígenos. Estaba por fin la policía filiando a ese grupo de personas, conociendo la identidad de todos esos menores, que es el proceso, digamos, que marca nuestra ley. Lo atípico es ver cómo directamente esos niños llegan mojados, se le abre la puerta de la valla y pasan al otro lado, o cómo, entre comillas, de manera voluntaria siguen pasando un montón de niños al otro lado, ¿no? Hay organizaciones aquí que ya están haciendo un trabajo de campo, Save the Children, SEAR, etcétera, etcétera, y que denuncian que no estamos haciendo las cosas como marca nuestra propia ley del menor y en nuestra propia ley de extranjería. Veremos lo que pasa con esas 600 personas, Pepa, porque de confirmarse todo el procedimiento, ha ido el fiscal del menor esta tarde de Ceuta a comprobar lo que estaba haciendo la policía en esa nave. De confirmarse todo el proceso, a la ciudad de Ceuta se le sumarían 400 menores al sistema de protección. Tenía ya 290 antes de esta crisis, así que estaríamos hablando de solo para Ceuta 690 menores no acompañados, que es un porcentaje altísimo de los que supone los que hay en todo el estado. Nico, gracias. Hasta ahora. El gobierno español asegura que ha devuelto a Marruecos a 5.600 personas de las aproximadamente 8.000 que han llegado. Muchas otras están volviendo por su propio pie al comprobar que no tienen salida en Ceuta, pero todavía, como decía Nico, quedan muchas más. Lo vamos a decir un día más también. Quedan muchas más en una ciudad pequeña como es Ceuta, temerosa, nos decían anoche, del contagio de COVID por parte de personas desesperadas que llegan con lo opuesto. Miguel Ángel Mendoza, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. ¿Cómo están las calles? ¿Cómo están las plazas? ¿Cómo están los ceutíes hoy? Pues te cuento que las calles recuperan algo de vigor, al menos se nota. Los comercios abren más, pero todavía quedará algo para mañana. Las cafeterías perciben más clientes, los colegios además cuentan con más alumnos. Algo inhabitual era lo que ocurrió ayer, después de la presencia además esta mañana de la policía local en algunos de ellos a la entrada de los centros, y la sensación de los ceutíes sigue cada vez siendo menos de incredulidad y más de intentar recuperar parte de lo que ellos entienden en su ciudad. Los nuevos visitantes, eso sí, se pueden ver cerca del cementerio, hay un parque cercano, los jardines continúan proporcionándoles esa estabilidad, al menos para descansar, o cerca de la frontera, en la Almadraba, se les ve menos. Sin embargo, todavía existe población con miedo a lo desconocido y con miedo al COVID. Ceuta, con registros Pepa de hasta 1.071 de incidencia acumulada, con 4 ondas epidémicas, con 115 fallecidos por la enfermedad, dice que no quiere volver a vivir una explosión del virus en una población nueva, con una cuarentena pues que no se cumple como debería. Es un temor extendido ahora que la ciudad presenta una incidencia acumulada a 14 días de 14 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora que está estupendamente, sí. Miguel Ángel, gracias. Un saludo. Los que sí se tienen que quedar sí o sí en España son los menores, son muchos, unos 1.500, y hoy la ministra de Derechos Sociales había convocado a las comunidades para decidir cómo se organiza la acogida de estos menores. Algunas comunidades se habían ofrecido ya a acoger, otras todo lo contrario. ¿En qué ha quedado María Manjabacas? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues con distintos matices, algunas comunidades con disposición total, otras con críticas, pero en general han aceptado el acuerdo para que 200 niños que ya estaban tutelados, que tienen una situación
escolar, sanitaria, atendida, bueno, pues puedan ser acogidos por las comunidades para que Ceuta así pueda hacer hueco y atender adecuadamente a los que están llegando estos días. Y como decía, hay comunidades que ya se han ofrecido sin peros: Navarra, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón o Euskadi. Lidia Emilia es viceconsejera del Gobierno vasco. Euskadi participará en la acogida humanitaria a las personas menores que han llegado solas a Ceuta. Desde Valencia, también Oltra ha ofrecido ayuda, pero ha sido muy crítica con el Gobierno. No se pueden hacer estas cosas a golpe de emergencia, venía a decir. Desde Madrid, que la solidaridad no signifique hacer el trabajo del Gobierno, decía su consejero, que ha pedido al Ejecutivo más concreción y un plan definido de lo que se va a hacer. Y desde Cataluña, disposición a acoger sí, pero piden que a la hora de repartir se tengan en cuenta los que ya tienen en su sistema y los que Cataluña sigue atendiendo después de cumplir los 18 años. En esta línea, Canarias pide también reparto equilibrado con criterios de población y renta y espera que esto despierte conciencias después de que todos hayamos visto las imágenes. Ha llegado a través de los televisores y de los medios de comunicación a toda la ciudadanía de nuestro país imágenes trágicas y lamentables como las que hemos tenido que ver, pero que en Canarias hace mucho tiempo que la estamos viendo. Esperamos que esto despierte conciencias y que haga de impulso para encontrar soluciones de una vez. El acuerdo se ha alcanzado esta tarde, pero todavía no se ha decidido el número de menores que van a ir a cada comunidad. Y solo un dato más, Pepa. Ha dicho la ministra en la reunión que los niños que han llegado son más pequeños de lo habitual, que no sabían las consecuencias, muchos de ellos, de pasar la frontera, y algunos, ha explicado, ya quieren volver a su casa, por lo que se van a articular, ha dicho, todos los mecanismos para que vuelvan en condiciones de seguridad y con todas las garantías jurídicas. María, gracias. Hasta ti. Y por si queda alguna duda de la influencia práctica que ejerce Vox y su mensaje xenófobo, allí donde puede ejercerlo, vamos a escuchar a la consejera de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en su primer impulso ante esta crisis humanitaria. Nosotros vamos a estar aquí esperándolos, porque no se distinguen tampoco ni color. Son menores vulnerables que están llegando a nuestras costas, que, como he dicho, estamos trabajando ya para atenderlos. La misma consejera, solo un día después, y después de que Vox amenazara con dejar caer al gobierno andaluz, se acogen menores inmigrantes. Si se propone un reparto, lo que nosotros vamos a decir es que Andalucía no puede acoger más niños. Es que nosotros ya tenemos 3.000 niños. Vamos a ir al análisis político después, pero primero nos quedamos en esta emergencia humanitaria. Manuela, sujeta, como vemos, pues a intereses políticos muy concretos. Sí, no sé, la verdad es que yo creo que la decisión del Gobierno de cuanto antes hacer lo posible para que los niños puedan estar en la península, yo creo que es una idea necesaria, ¿no? Acordarnos que lo de Canarias se tardó bastante en tomar esa decisión, ¿no? Y yo creo que ahora está muy bien tomarla de una manera rapidísima, ¿no? Yo lo que no sé es si, aparte de pedir la aceptación por parte de las comunidades, no se debería también pedir la aceptación por parte de determinadas ONGs. Ya sé que muchas veces actúan precisamente en colaboración con las comunidades, ¿no? Pero no sé si, dado la situación de emergencia, deberíamos pedir que determinadas ONGs pudieran actuar directamente, ¿no? Sin necesidad de hacerlo a través de los convenios con las comunidades, ¿no? Porque yo creo que lo que es importantísimo es sacar a los niños de allí y empezar a normalizar su vida, ¿no? Lo antes posible. Nos hemos preguntado hoy nosotros, ¿y Europa? ¿El resto de Europa tiene alguna responsabilidad sobre esta acogida? Gemma Piñol es directora de Políticas de Inmigración de In Strategies, un centro de investigación aplicada. Es también investigadora de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Europa, las instituciones comunitarias, tienen alguna responsabilidad, alguna competencia sobre estos menores que están en España? Voy a decir una cosa que siempre es poco exitosa, pero la Unión Europea hace lo que le piden los Estados en muchas ocasiones, y en este sentido la Unión Europea lo que hace es apoyar a los Estados en términos de fondos y elementos de apoyo para que los Estados gestionen, como cada uno considere necesario, el tema de la acogida de los menores. Es verdad que en el caso de los menores no acompañados que tenían solicitudes de asilo, hemos visto en el caso de Grecia que se intentó una distribución por parte de los países miembros que tampoco fue muy exitosa. Es decir, que lo que hace en estos momentos la Unión Europea es básicamente apoyar cuando se le pide. Ya, y dar dinero para esa acogida, me imagino, ¿no? Básicamente. Ya, básicamente dar dinero. ¿Tenemos un sistema de acogida de menores pensado para el siglo XXI?
Yo creo que no. La verdad es que yo siempre digo que yo no soy experta en términos de protección del menor. Yo he llegado a estos temas básicamente a través de la extranjería, de examinar la situación de los menores no acompañados extranjeros, y si te das cuenta que hay muchas debilidades de un sistema que yo creo que está pensado para otras realidades y que no funciona con la flexibilidad y la adecuación que debería ser para las situaciones que nos encontramos hoy en día. La gestión de la emergencia está claro que corresponde al gobierno español, pero la tutela de los niños queda en manos de las comunidades autónomas. Exacto. Una vez, digamos, que se decida si se mueven estos menores a la península, su tutela efectiva queda en manos de las comunidades autónomas, y son ellas, a través de los convenios que tienen la mayoría de ellas con entidades del tercer sector, que se encargan de determinar qué tipo de asistencia, qué tipo de protección y qué tipo de alojamiento, de lo más básico, digamos, a lo más concreto de los procesos que puedan tener, pues tanto legales como de apoyo educativo y cualquier cosa, que son y están en manos de las comunidades autónomas. Porque es su competencia, quiero decir, ¿no? Exacto. Porque es su competencia. Ya, y se coordina bien esta, en fin, siempre cuesta decir lo del reparto, ¿verdad? Pero al final es el reparto de menores entre las diferentes comunidades. Claro, en general el reparto, digamos, no existiría si no fuera por la casuística de los menores que entran en situación de extranjería, porque se supone que cada comunidad autónoma se hace cargo de los menores que están en su territorio, y a través de los sistemas que hay. Cuando pasa una situación como la que tenemos, que es una emergencia humanitaria, entra en marcha lo que se tendría que poner en marcha, sería un sistema de distribución. Yo creo que aquí es un ejemplo de falta de coordinación, de un procedimiento que no está claro cómo se van a repartir. Yo creo que hoy ha habido una reunión, no sé cómo ha acabado los resultados, cómo se van a, digamos, a operativizar, pero es verdad que yo creo que tenemos un sistema débil de colaboración e interacción en este sentido entre comunidades autónomas y entre ellas y el gobierno central. Porque no hay un marco legal, ¿no?, para esto. Marco legal existiría. La idea es que, claro, si la comunidad autónoma acepta la tutela no habría ningún problema. Yo lo que creo que nos faltan, más que marcos legales, es mecanismos de colaboración, es decir, sistemas como pueden ser los de otros países descentralizados, como pueden tener Alemania, que tienen muy claro cómo funcionan los sistemas de descentralización, por ejemplo, para acoger a personas refugiadas, y que luego es fácil aplicarlos, digamos, a otras casuísticas. Estos elementos nosotros no los tenemos, yo creo, suficientemente bien planteados. De manera que queda al albur de la voluntad de las comunidades, vamos. Literalmente. Gemma Piñol, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Los mecanismos federales, Joaquín, Estefanía, toquemos lo que toquemos, ¿eh? Bueno, yo creo que en este caso no encuentro las diferencias que hay entre el marco legal y el marco moral. Hay dos principios que se tienen que cumplir. Es decir, el primero es que no puede haber devoluciones en caliente de niños y adolescentes porque son ilegales. Y sin embargo se están produciendo, ¿no? Porque son contrarios a los derechos humanos. Este sería el primer elemento del marco legal. Y el segundo sería que la solidaridad entre comunidades autónomas, mucho más en el marco ese que nos acaba de definir esta persona que acaba de intervenir, la solidaridad entre comunidades autónomas en este asunto no puede ser algo opcional. Es decir, tiene que ser obligatorio, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos aquí? Que no sabemos, o por lo menos no sé yo, el tamaño del problema del que estamos hablando. No se sabe exactamente el número de menores que ha llegado a Ceuta. Estamos hablando de 200 menores que ya estaban allí y que se les manda a las comunidades autónomas para hacer sitio a los que aproximadamente 1.500. Claro, pero fíjate, con todas las cauciones que hemos puesto ahora de Andalucía para 200 personas, es decir, ¿qué va a ocurrir con los 1.500 esos otros menas de los que estamos hablando que han entrado en las últimas 48 horas, ¿no? Pero fíjate además, Joaquín, que es que además de menas, yo creo que hemos visto que son menitas, ¿no? Sí, exacto. Porque son chiquitines. Es una cosa impresionante, ¿no? Muy interesante eso de que son, a pesar de que Abascal haya dicho que parecen adultos militarizados, es decir, da la sensación de que son de que se ha rebajado la edad de lo que estábamos viendo hasta ahora en Ceuta y Melilla, en Canarias y en todos estos sitios. Es otra composición de la gente que se está acercando, ¿no? Niños, Fernando.
Sí, de hecho lo que estremece, y creo que hay que subrayarlo y no dejar de decirlo, es que un Estado como Marruecos esté utilizando a los niños precisamente para presionar a otro Estado. No se trata de un movimiento migratorio de los que se han conocido de refugiados, sino es un Estado favoreciendo que sus niños, como dice Manuela, cada vez más pequeños por lo que hemos visto con las fotos, hagan esta travesía. Y digo travesía porque aunque sea solo en algunos casos cruzar una puerta, como hemos visto que se les abre, es una travesía a un mundo distinto, que no saben lo que hay detrás, alejados de sus familias, en un futuro probablemente incierto, aunque vengan de uno mucho más incierto económicamente. Y yo creo que un Estado tenga la inhumanidad tan terrible de asumir eso para sus nacionales, yo creo que no hay que dejar de subrayarlo. Y luego yo llevo todo el día escuchando las crónicas de Nico Castellano, que creo que es el periodista que más sabe de estos temas, explicando con total normalidad estamos asumiendo que un gobierno como el gobierno español esté haciendo, como decía también Joaquín, devoluciones en caliente de menores. Y a mí esto sinceramente me parece grave. Ahora estamos en el calor de la crisis, pero creo que cuando pase esto, esperemos que lo antes posible, hay algunas cuantas explicaciones que a los ciudadanos también se nos debe. Y con esto insisto y lo subrayo otra vez, el responsable de todo es Marruecos, quien está actuando más que desproporcionadamente, inhumanamente en este asunto es Marruecos, pero hay algunas cosas por parte del gobierno español que hay que explicar. Hay otras que son se han hecho con bastante diligencia, como es la distribución por comunidades de los menores, y algunas comunidades han colaborado, pero hay algunas otras cosas que creo que hay que revisar, porque además los temas de inmigración en España siempre han estado en una especie de limbo. Esto de devoluciones en caliente, no devoluciones en caliente, qué ocurría con las vallas. Yo creo que hay algunas cosas que convendría clarificar. Son devoluciones en caliente y sobre todo a la vista de todo el mundo. Que una característica brutal, en mi opinión, de la irracionalidad que estamos viendo por todas partes en estos últimos 48 horas que sean, es lo desvergonzado de lo que está ocurriendo. Es decir, Marruecos utiliza a personas y niños para crear una crisis, no sé si llamarle geopolítica, diplomática, de migración, etcétera, etcétera. Las devoluciones son a la vista de todo el mundo, son niños. Es decir, yo he oído a Nico Castellano, no sé si ha sido a las 8, hablar cómo acompañaba a un niño que iba buscando que había entrado en Ceuta para buscar a su hermano, al cual a este niño le prestan el teléfono para que hable con sus padres, y resulta que el hermano al que había venido a buscar ya ha vuelto a Marruecos, es decir, porque aquí no sé qué. Porque son niños muy pequeños y algunos están volviéndose. Pero ¿no os parece que todo es muy desvergonzado? Es decir, que no hay ningún acompañamiento ético, no hay nada, ¿no? Es todo irracional, ¿no? Sí, yo creo que es absolutamente tremendo y quizá por eso yo pensaba que no valía, digamos, la organización habitual que tenemos para estos temas, ¿no? Porque lo que ha pasado estos días es algo absolutamente brutal, ¿no? Pero que no pensábamos, ¿no? Y fíjate que os voy a hacer una cierta comparación con la pandemia, aunque no tiene que ver estrictamente, no es un tema de salud, pero sí es un tema de vida y de cuidados y de atender a los niños, ¿no? Entonces ha sido tan de pronto que yo creo que a lo mejor deberíamos dar un paso y decir, bueno, que haya alguna aceptación inmediata de acogerlos en organizaciones y también en domicilios. Yo estoy recordando ahora la crisis de los refugiados de Siria. Yo estaba entonces en el ayuntamiento y nosotros recibimos muchísimas llamadas de ciudadanos normales, madrileños, que decían, yo puedo ayudar, yo tengo sitio en casa para alguien, ¿sabes? No sé, me parece que a lo mejor deberíamos intentar no solamente decir con la frialdad de siempre, bueno, pues saber que ya sabemos los convenios, las comunidades, no, oye, a lo mejor hay que hacer algo muy extraordinario y yo diría muy de emergencia, porque creo que la situación es de emergencia, ¿no? Sí, y además poner en perspectiva aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Yo sé que 1.500 menores de repente, sin filiación, muy pequeños, es un problema. Yo no le quito ninguna importancia a lo que representan, pero hombre, que un país de casi 50 millones de habitantes con nuestra renta per cápita no pueda encajar con dignidad, eso sería llamativo, ¿no? Parece que lo estamos encajando, pero por dimensionar, ¿no? Aquello de lo que estamos hablando. Pues
Pues vamos a entrar en la política enseguida. Yo no os quiero deprimir, pero antes de ir a la política española vamos a ir a Estados Unidos, vamos a ir a la Unión Europea. Hora 25. Pepa Bueno. Vamos con la novedad de la noche, porque Estados Unidos se ha pronunciado sobre esta crisis entre España y Marruecos y se ha pronunciado con tibieza. La Casa Blanca se limita a pedir que Madrid y Rabat trabajen juntos para llegar a una solución. Corresponsal Marta del Vado, buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. Cuéntanos. Pues así es, la portavoz del Departamento de Estado, Yalina Porter, ha sido la que, respondiendo a una pregunta de la agencia EFE, ha pedido a España y a Marruecos que trabajen conjuntamente para buscar una solución a esta crisis fronteriza. Así de escueta, sin añadir valoraciones, sin apoyar a una parte o a otra, los dos países, Marruecos y por supuesto España, son aliados importantísimos para Washington por diferentes motivos, y la portavoz ha sido todo lo neutra que puede ser pidiendo una solución conjunta. Y repito, ha sido una respuesta a una pregunta de EFE. Hasta donde sabemos, no se lo ha pedido directamente a ninguna de las partes, porque la realidad, Pepa, es que este tema no está en la agenda de Estados Unidos. La portavoz no ha querido aclarar si el comunicado de ayer, en el que el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que Marruecos es un aliado estratégico, se puede interpretar como un respaldo a Rabat en esta crisis. De hecho, la llamada que mantuvieron ayer se produjo en el marco del conflicto entre Israel y Palestina y no mencionaron para nada lo que está ocurriendo en Ceuta, porque, insisto, no es una prioridad aquí y, por tanto, así se les está en Washington. Neutralidad absoluta de la Casa Blanca en una crisis que tienen dos de sus grandes aliados. Marta, gracias. Buenas noches. Estados Unidos, que ayer mismo, como recordaba nuestra corresponsal, ensalzaba una fuerte alianza bilateral con Marruecos, su fuerte alianza bilateral con Marruecos, y que hoy insta a las partes a entenderse. Eso es no reconocer el pulso marroquí. Joaquín. Sin duda alguna. Yo creo que en este sentido la administración Biden está siguiendo los pasos los pasos que siguió la administración Trump en los últimos 5 minutos de su segundo mandato. No sé si recordáis que Trump, poco antes de dejar la Casa Blanca, aceptó la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, y a cambio Marruecos reconocía, es decir, un país árabe reconocía al Estado de Israel, ¿no? Yo creo que hay que enmarcarlo en este territorio, tanto aquello como lo que ocurrió ayer y como estas declaraciones insorgas del día de hoy, ¿no? Y yo francamente creo que una buena parte del conflicto que se ha organizado estos días, estas últimas 48 horas, tienen también más que ver con esto que probablemente la presencia del secretario general del Frente Polisario en Logroño, ¿no? En el hecho de que Marruecos está aprovechando el momento para forzar, en este caso a Europa, a que haga ese mismo reconocimiento de la soberanía propia sobre el Sáhara. Y en ese lío, desde luego, España tiene va a tener que acentuar mucho más sus posiciones que probablemente el resto de los países europeos, por nuestra propia historia. Ya, porque sí, Manuela. No, yo lo que creo es que puede ser que sea así, pero no sé, me parece que con Alemania ha tenido ya pues como un fracaso, ¿no? Marruecos, es decir, que yo creo que puede presumir que no puede generalizar lo que fue como aprovechar un momento del último gobierno de Trump, ¿no? No sé, no parece que pueda ser muy sensato el que esté intentando atraer a Europa, no sé, no me lo parece a mí, ¿eh? Pero el concepto de sensato, Manuela, en este escúchame, libro, quiero de verdad, decir, es que no sensato, sino que todo es irracional. Cualquier gobierno que pretende plantear una campaña de apoyo, pues puede tener una cierta base o no tenerla. Quiero decir que no tienen base para hacer la campaña de apoyo en Europa, parece, ¿no? Sí, el gobierno de hecho teme justo lo que está diciendo Joaquín, que lo que tenga que ver es con la posición de Estados Unidos y cómo Marruecos, por decirlo coloquialmente, se viene arriba y utiliza la excusa de lo del Polisario, que es verdad que es una gestión bastante torpe por parte del gobierno español, pero probablemente sea solo una excusa que estaba buscando Marruecos para esa insensatez, por seguir los términos que utiliza Manuela, pero es probable que algo de esto esté en contra. Yo creo que de hecho el apoyo que ha tenido el gobierno español desde ayer de todas las instituciones europeas y todos los estados europeos es muy importante, el gobierno lo valora mucho, pero es muy llamativo el silencio de Estados Unidos, porque probablemente a Estados Unidos le dé lo mismo el conflicto este. Vamos a ir a Europa ahora, pero Fernando, abundando lo que decías, ¿debió España
advertir a Marruecos de que acogía a Ghali? Bueno, a ver, primero hay que decir que en todo caso no está justificada la reacción de Marruecos. Eso está claro, eso está claro, eso está claro. Dicho lo cual, yo creo que es un asunto que tendrá que aclararse hasta donde se pueda, porque hay diplomáticos que lo que explican es que desde su punto de vista de la práctica habitual es una gestión bastante torpe. ¿Por qué? Primero porque probablemente había que haber buscado un país que no tuviera intereses o conflictos o relaciones de este tipo con Marruecos. En segundo lugar, el que llegue con las identidades falsas, eso también es un problema diplomático y legal. Además, el que tenga una causa en la Audiencia Nacional que estaba paralizada y que ahora se activa. Hay que pensar que esto no solo puede ser un conflicto con Marruecos, sino también puede haber algún problema con Argelia, porque Argelia es quien le trae, Argelia es quien lo facilita, y resulta que lo que se ha conseguido, entre comillas, es que una causa que estaba paralizada, que va dirigida también contra 6 militares, contra 6 generales argelinos, se active precisamente porque este hombre ha sido atendido en Madrid, y además ha habido un, digamos, descuido, porque se hace público todos los detalles del viaje, de dónde va, cómo va, etcétera. Es decir, es probable que haya una torpeza en la gestión que alguien tendrá que explicar, y es tan torpe como que sabemos, porque es un secreto a voces, porque lo admiten públicamente, que hubo un ministro del gobierno, el ministro Fernando Grande Marlaska, que estaba muy en contra de que esto se produjera. Yo creo que eso también tendrá que tener alguna explicación política, probablemente cuando acabe este conflicto, pero tendrá que tenerla. Cuando haya pasado, ¿no?, la emergencia. Sí. Lo que me parece más curioso es saber, desde el 18 de abril, ¿no? Normalmente me imagino que ha habido algún tipo de advertencia por parte de Marruecos, ¿no? Es decir, las hubo públicas, además. Ya, eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Es decir, que no nos diéramos cuenta, que no se diera cuenta el gobierno de que se estaba organizando pues el desastre que se ha organizado, ¿no? Y que se ha jugado de esta manera con los seres humanos, ¿no? Pero me imagino que desde el inicio, bueno, decís que lo hubo, pero que debió haberlo bastante, y sería interesante, claro, también saber qué se dijo, ¿no? Cómo se intentó paliar eso, ¿no? Desde el minuto 1 de esta crisis, las instituciones comunitarias han insistido en un mensaje, que las fronteras ceutíes son fronteras europeas, como es obvio. Bruselas se ha puesto en contacto directamente con Marruecos para pedir que controle la situación, pero sobre todo para lanzarle un mensaje, que la política migratoria comunitaria no se va a ver afectada por presiones ni por crisis teledirigidas desde terceros países. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues es importante, sí, que desde Marruecos entiendan el mensaje. La Comisión reitera y en estos momentos espera definitivamente un cierre de esta crisis. Tiene muy pocas ganas de ver que se reabre, de llegar a situaciones como en otras crisis que han afectado al territorio europeo, ya sea la de Turquía, por ejemplo, cuando la crisis siria, ya sean las situaciones con Libia, y da por hecho que esta vez parece que las cosas podrían estar encaminadas, no muy pendiente de cómo se vayan sucediendo, y reiterando siempre ese mismo mensaje, y es que Marruecos debe, sobre todo, controlar su frontera. Esta vez, gracias Griselda, buenas noches. Bueno, no, luego vuelvo contigo quizá, solo te digo hasta luego. Solo te digo hasta luego. Esta vez ha quedado claro, ¿no? Desde el punto de vista de las declaraciones, desde el punto de vista del apoyo institucional, desde el minuto 1, frontera europea, apoyo al gobierno español, pero claro, de fondo está siempre ¿qué debe hacer Europa con sus fronteras exteriores en casos como este? Y cómo aliviar de verdad la presión que sufren Fernando, Manuela, Joaquín, los países que somos efectivamente frontera exterior. Eso no se resuelve, vamos tapando agujeros de crisis en crisis, ¿no? Bueno, yo creo que es que falta, y lo llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, de verdad, una nueva política para abordar la situación que se está viviendo de la migración, ¿no? Y además yo pienso que es una cosa que dentro de muchos años pues se comentará y se dirá la crueldad y la falta de humanidad que tuvo Europa y que tuvo Estados Unidos y todos los países desarrollados con las zonas del mundo que más necesitaban tener un intercambio y tener una capacidad de encontrar
trabajo y condiciones de vida diferentes, ¿no? Toda la vida, el mundo ha habido cantidad de migraciones, ¿no? Y estamos viviendo un momento de una cerrazón, de un no querer mirar el proceso de la inmigración, que es tremendo, ¿no? Y eso yo creo que es una responsabilidad para mí enorme de Europa. Pero es que sí, además... es una asignatura pendiente que nunca se ha conseguido y que además tiene una enorme ceguera por parte de muchos países europeos, porque muchos de estos que llegan a las costas de España o que se quedan en España, luego no se quedan a vivir en España, sino que van buscando algunos de esos países y por lo tanto terminan en segunda parte, termina afectando a esos países que no quieren ni saber de ello cuando se trata de las fronteras sur. Por tanto, no solo es una insolidaridad de muchos estados europeos que no quieren tomar decisiones sobre eso, sino que además creo que es una ceguera de cara a ellos también. Sería muy interesante actualizar ahora, 5 años después, qué es lo que ocurrió, qué es lo que ha ocurrido en Europa con la asimilación o no de aquel millón de refugiados que llegaban fundamentalmente de Siria, pero no solamente de Siria, ¿no? En aquel momento, en el año 2015, ya se dijo que se iba a hacer esta misma reflexión que tú pides ahora, Pepa, es decir, qué ocurre con la política migratoria, qué ocurre con los países a los que llegan en primera instancia los refugiados o los inmigrantes, si sigue o no sigue vigente los acuerdos de Dublín, todo aquel tipo de cosas. Ha pasado un lustro, seguimos, de repente nos pegamos sustos como este de que en 24 horas haya una avalancha de 8.000 personas sobre una ciudad de 85.000 habitantes, pero luego parece que volvemos a la línea recta, es decir, estamos la pandemia, la recuperación, Cataluña, y de repente aparece un cisne negro aquí delante de nosotros, es decir, 48 horas, imprevisible, que tiene unas consecuencias enormes, y según se va amortiguando su efecto, por ejemplo, como decía ahora Nico Castellano, en estos momentos ya no están viniendo, ya llevan unas horas en las que no están entrando en Ceuta, se amortigua el problema y volvemos a los problemas que teníamos anteriormente, olvidando la reflexión sobre la inmigración. Y en ese sentido es el que yo digo que sería sugerente. A mí, por ejemplo, me interesaría muchísimo qué ha sido de aquellos refugiados que se quedaron en Alemania, en Suecia, en los países nórdicos, también en España, en Grecia. En Grecia se han quedado todos los que no eran asimilables. Siento decirte que para la próxima no está Merkel, ¿eh? Porque aquella la lideró Merkel, aquella oleada la lideró Merkel, que bastante le costó políticamente. Pero verdad que sería interesante saber qué tipo de asimilación se ha producido y cómo un continente como Europa es capaz de asimilar llegadas de este calibre, que no son, teniendo en cuenta que somos 300 y pico millones de habitantes, no son invasiones como con ese lenguaje bélico, es decir, que a veces utilizamos todos por la rapidez con la que suceden las cosas. Manuela. Hombre, yo sí lo que quería deciros es que estamos entonces de nuevo echando de menos la evaluación, ¿no? Es decir, esto que pasó, ¿cómo lo hicimos? ¿Qué resultado tuvo? ¿Qué fue bueno? ¿Qué fue negativo? ¿Qué podemos mejorar? Bueno, tampoco parece que en la Comunidad Europea se trabaje mucho todo eso de la evaluación, ¿no? Yo personalmente tuve la enorme suerte de estar en Berlín con el alcalde de Berlín, y él me facilitó el ver todas las instalaciones que se habían llevado a cabo para los migrantes, fundamentalmente para los refugiados sirios, ¿no? Y la verdad es que fue impresionante, ¿no? Porque él me fue contando cómo desde tener los estadios llenos, pues hasta lo que yo vi, pues 2 años después, el estar realmente bien ubicados en toda una serie de instalaciones de muy fácil construcción que se hicieron, pero donde había, pues no solamente unas viviendas dignas, sino unos apoyos sociales importantísimos, ¿no? Y yo creo que por lo menos en Alemania lo hicieron maravillosamente bien, pero fíjate, ¿no? Manuela, es decir, ahora nos empezamos a acordar de esto y de repente me ha pasado por la cabeza qué ha pasado con los campamentos de la isla de Lesbos, de los cuales hemos estado hablando apenas hace 1, 2 y 3 meses, donde hubo
un incendio formidable. ¿Qué ocurrió? A ti te tocó en Berlín, a mí me tocó en Grecia, cuando la llegada de decenas y de centenares de miles de refugiados, es decir, y vi cómo era relativamente fácil traspasar las fronteras de lo que en aquel momento podíamos llamar la aristocracia de los refugiados, que eran los sirios, ¿no? Gente que estaba formada, etcétera, mientras que de ninguna manera podían saltar los afganos, los somalíes, los malienses, etcétera, etcétera, porque a esos no los quería nadie y se quedaban allí en los campamentos de las islas griegas. ¿Qué habrá pasado? No sabemos qué ha pasado. Se hace la oscuridad, en cuanto pasa la emergencia, se hace la oscuridad. Exacto. Pues y bueno, y eso pasará lo mismo como no tengamos nosotros cuidado con Ceuta. Claro, es decir, de repente dentro de 3 o 4 semanas preguntaremos, bueno, pero ¿qué fue de aquellos, no? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, no olvidarlo, estudiarlo, analizarlo y ver lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y seguir mejorando. Así es bastante sencillo. Pues no sé yo, Manuel, así es muy sencillo. Sencillo es. Otra cosa es que no lo queramos hacer, Pepa. Pero claro que es sencillo. Es decir, hay cantidad de departamentos, oficinas de estudio, auditorías. Por favor, ¿por qué no nos dedicamos a ver qué es lo que pasa con las decisiones políticas y los programas públicos que acordamos? Porque nos dedicamos a responder, como hoy en la sesión de control al gobierno, a lo que se pregunta. Una sesión de control al gobierno en la que Pablo Casado ha vuelto por donde solía, tras esa tímida tregua que se vivió ayer en torno a esta crisis. Había expectación por ver cómo fraguaba esa tregua en sus preguntas al gobierno, y no ha fraguado, ¿no?, sino que se ha roto. Le ha respondido, por cierto, un presidente del gobierno muy, muy enfadado. Carolina Gómez, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Dicen en el Partido Popular que el tono de Sánchez hoy les ha parecido duro, excesivo, cuando Pablo Casado ha ido a la Cámara a ofrecer colaboración. Aunque solo al principio mencionaba el líder del PP la palabra apoyo, después vertía las críticas habituales. Y es que la mejor política exterior es una buena política doméstica, pero el caos de su gobierno es nuestra mayor debilidad fuera. Ha demostrado que le queda grande el gobierno. Este es un momento en el que España está sufriendo un desafío de un tercer país, que es Marruecos. Y queremos saber de qué lado está la oposición, el principal partido de la oposición. ¿Del lado del interés general o del lado de sus intereses partidistas? Silencio, por favor. Pablo Casado culpa al gobierno de la pérdida del peso exterior de España y, como ejemplo, subrayaba que Biden no haya llamado en 6 meses a Pedro Sánchez. Ciudadanos reprochaba también al presidente algunos errores diplomáticos, aunque el tono de Arrimadas ha sido sustancialmente distinto al del líder del Partido Popular. Somos un partido de Estado y siempre vamos a defender a España, pero para conseguir esa unidad ustedes tienen que corregir errores evidentes. ¿Qué es lo que me gustaría? Pues pedir unidad y responsabilidad por parte de todos los grupos parlamentarios, singularmente de aquellos de la bancada conservadora. Con su discurso racista, Vox volvía a hablar en el Congreso de invasión. Se permite lanzarnos de forma organizada una auténtica invasión para tomar la ciudad de Ceuta. Detengan, identifiquen y expulsen inmediatamente a todos los que han violado nuestra soberanía. Este gobierno que va a seguir haciendo su trabajo, que es proteger a España en su frontera y en su día a día, en lo que de verdad es España. Fuentes oficiales del gobierno sostienen que la acogida del líder del Frente Polisario en España no es la única causa de esta crisis con Marruecos. Creen que es un desafío a toda la Unión Europea para que, como Estados Unidos, reconozcan la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Se le debe haber ido la mano a Pablo Casado, incluso para los suyos, porque después ha querido matizar en ese habitual baile de la yenca. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. El primero en desmarcarse de ese clima de la sesión de control era el varón popular, Alberto Núñez Feijóo, que hacía una llamada a la unidad y a la altura de miras en una cuestión de Estado, como decía, son las relaciones diplomáticas con Marruecos. Creo que en este momento lo importante es la unidad. Tenemos un problema de Estado y los problemas de Estado se resuelven con altura y con política de Estado. Esto es lo que necesitamos en este momento. Lo que ha hecho Marruecos es inadmisible. Pero después era el propio Pablo Casado quien matizaba su intervención desde el escaño, diciendo que el PP está y estará a la altura, introduciendo por primera vez en su discurso la frase «la culpa es de Marruecos», aunque añadiendo también que la responsabilidad por no haberlo previsto es de Pedro Sánchez. En política exterior nosotros estamos a la altura porque España necesita que en la política de Estado haya un gobierno responsable y una oposición responsable. Que la crisis diplomática es culpa de Marruecos, pero la responsabilidad es del gobierno.
porque se podía haber evitado. Después, en conversación informal con los periodistas, la dirección del PP reconocía que quizá Casado no se explicó bien desde el escaño, que quizá no fue cordial, pero que su intención era manifestar su apoyo al gobierno, aunque no un apoyo incondicional. Fernando Garea, había expectación, pero parece que tenemos que asumir, por tanto, que es imposible la unidad entre los dos partidos de gobierno en España, ni siquiera ante un pulso exterior como el que se está viviendo, al menos mientras el PP sea la oposición. Lo digo para no caer en la melancolía de cada vez llevarnos el chasco. Sí, yo me lo he llevado porque fíjate que ayer hubo una llamada del propio Casado al presidente del gobierno, le planteó 5 cuestiones y luego el presidente del gobierno a las pocas horas, al mediodía, hizo una intervención en la que estaban 4 de esas peticiones. El presidente del gobierno dijo que iba a mantener periódicamente informado al líder de la oposición y sinceramente yo pensé que esta vez sí, que esta vez había un asunto de Estado, hasta que hemos llegado a la sesión de control y efectivamente Casado ha lanzado estas cataratas habituales, que además hace unas intervenciones en el Congreso en las que mezcla muchas cosas sin venir a cuento. Hoy ha hablado de Bildu, de los independentistas, para hablar de Marruecos, y se supone que dentro de esa hojarasca estaba una mano tendida. Digo se supone porque yo desde luego no lo he entendido y así lo he escrito, pero luego desde Génova nos decían no, si en realidad le ha querido apoyar. Digo, pues bueno, es un apoyo un poco extraño cuando probablemente la intervención que hoy procedía es decir, mire, usted es el presidente del gobierno de España y yo le voy a apoyar en esta crisis, y cuando pase todo esto hablaremos de muchas cosas que se han hecho mal. Mira, antes hablábamos por ejemplo del tema de los menores. Yo creo que hay que exigir responsabilidades al gobierno progresista de que esté devolviendo a los niños, por poner un ejemplo de cosas que quedan por aclarar, pero desde luego creo que en el Parlamento, con esa solemnidad, mientras el gobierno está haciendo frente a esa crisis y mientras creo que el gobierno para hacer frente a la crisis no ha hecho nada descabellado, ha utilizado al ejército, bueno, salvo lo de las devoluciones, el resto, por ejemplo la visita del presidente del gobierno a Ceuta y Melilla, creo que es un gesto que probablemente no hemos valorado suficiente el enorme calado que tiene, teniendo en cuenta que solo antes un presidente del gobierno había visitado las dos ciudades. O sea, yo creo que hay una actitud firme, y frente a eso la respuesta de hoy del Parlamento me parece que no procedía la intervención de Casado, estaba fuera de lugar. Sí, Bildu y la autodeterminación de Cataluña, Joaquín. Sí, totalmente de acuerdo. Ya sabemos, tenemos que mencionar otra vez que dentro de la estrategia de la crispación en la que estamos instaladas, las políticas de Estado no se dejan al margen, lamentablemente, del debate político y de la competición electoral. A mí en algún momento de la intervención de Casado me recordaba lo que había sucedido en el pasado con la política antiterrorista, ¿no? Es decir, cosas que deben estar al margen de la competición electoral, ¿no? Y luego esa sensación que tenemos, o que yo tengo por lo menos, desde la moción de censura y aquel discurso en donde creímos topar con un giro en la estrategia de Pablo Casado, esa sensación de que está, como decía Orwell, en un doble pensar, ¿no? En la capacidad que tiene de sostener dos creencias contradictorias simultáneamente, ¿no? Es decir, porque primero hace esa intervención y luego en la segunda matiza lo que ya es muy difícil de matizar y que le ha acusado y que le ha costado que le acusen de desleal, ¿no? Y luego además eso permite al gobierno no rendir cuentas, porque es tan hiperbólica la intervención del líder de la oposición que el gobierno se puede escapar de rendir las cuentas que se pudieran rendir en medio de la crisis, porque estamos todavía hoy en un momento álgido, ¿no? Pero claro, frente a esa hipérbole, la rendición de cuentas concreta desaparece. Hombre, lo que yo creo es que, no sé, que la mayor parte de ciudadanos que vemos esto pensamos que esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Que en lugar de estar diciendo, pues, en fin, todas esas hipérboles y todo lo que sabemos, y que sacan a relucir todo lo que tienen en la mochila, que además es siempre previsible, ¿no? Porque digamos que puede haber como cinco porciones de novedad, y luego pues lo de siempre, lo de Bildu, lo de la traición a España, bueno, la incompetencia, en fin, y además es que lo dicen siempre y en todos los lugares, unos y otros, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que todo eso no vale para nada, y ahora en este momento sí que tendríamos que estar todos centrados en resolver el problema. Pues también la oposición tendrían que estar viendo en sus comunidades si van a admitir a los niños, si no, bueno, no sé, y en lugar de eso, horas y horas perdiendo el tiempo. Yo creo que eso es perder el tiempo.
Pero fíjate, perder el tiempo en el momento parlamentario en el que la oposición fiscaliza al Ejecutivo. Es que es un no es un momento baladí. Pero es que eso no es fiscalizar. Hombre, claro que eso, no, claro que es no. que eso es un churro, es que no es sé. Descalificar. Claro, es un mitin. Pero un mitin además malo, no sé cómo deciros, es que es lo de siempre. Si es que si os fijáis, vamos, Fernando que está allí, que lo sigue, pues hay como una siempre, digamos, de cartas que se repiten, ¿no? Y luego alguna nueva que tiene que ver con el hecho, digamos, imprevisto. Pero lo demás es siempre lo mismo. Además, yo que tengo los textos de los debates en el Pleno del Ayuntamiento, que los he guardado muchos, bueno, es que es lo mismo. Si es que se repite, son los argumentarios clásicos descalificadores, pero sobre todo inútiles, ¿no? Yo, mira, no sé si lo oíste el otro día, pero a mí me encantó en el programa del Pino de la Mañana. Juan Comillas hizo como una especie de teatro, ¿no? De cómo sería la política si fuera normal, ¿no? Y entonces estaba muy bien. Fue fantástico. Sí. Es que buenísimo. Ciencia ficción. Buenísimo, pero es que era buenísimo. A mí claro. Yo se lo dije, no tengo el teléfono de Millás, pero sí se lo mandé a Javier del Pino, dije, es que es buenísimo, porque era lo razonable, lo que haríamos en cualquier ONG, en cualquier empresa, oye, mira, esto no puede ser, a ver si me podrías decir, oye, ¿por qué hemos hecho esto? Y no se podría cambiar de esta manera, pero mientras que sea lo que es una pérdida de tiempo, por Dios, que se vayan cada uno Manuela, a su responsabilidad. Propongamos a Juanjo Millas como presidente de gobierno desde esta... Como líder de la oposición, ¿no? como líder de la oposición. Vamos a ver, Joaquín, que no hay que sacar las cosas de quicio. Lo que está diciendo Juanjo Millas es algo que pensamos muchísimo. Claro, ¿no? por eso y que digo, no puede por ser. Bueno, ya, pero lo que hace falta es que seamos muchos, cada vez muchos más, los que les digamos a todos nuestros representantes políticos que no se trata de eso, que para eso mejor que se vayan a casa. Vamos, a casa, no a sus oficinas a trabajar, que tendrán muchas cosas que hacer. No vale la pena eso. Lo hemos visto con las víctimas del terrorismo, lo hemos visto con la pandemia y hoy con esta crisis sobrevenida, con una agresión exterior de un tercer país. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay, para no caer en la melancolía. Yo casi me apunto esta semana a esa actitud de Manuela, porque semana a semana queremos esperar que pase algo distinto, pero no pasa. Más allá de la crisis con Marruecos, hoy en el Congreso la izquierda independentista le ha preguntado varias veces a la vicepresidenta tercera, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la reforma laboral. ¿Qué va a hacer con ella el gobierno? Y varias veces Díaz ha respondido. Sí, vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular. Eso es la denominada reforma laboral del Partido Popular. Y ya le anticipo, sí, vamos a derogar la reforma del Partido Popular. Se lo preguntan porque aparece, claro, en el acuerdo del gobierno de coalición y porque el 13 de enero del año pasado, aunque parece que ha pasado un siglo, solo ha pasado año y medio, cuando Díaz tomó posesión como ministra de Trabajo, ya adelantó sus intenciones. Debemos, por tanto, volver a la ley. Debemos derogar la reforma laboral para retomar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Y una semana después, en una entrevista en El País, dejaba claro que técnicamente no se puede derogar todo, que hay cosas que se pueden tocar y cosas que no. O sea que desde el principio de la legislatura ya se sabe que no van a tumbarla íntegramente. Estamos en un debate semántico, Joaquín. Esto de derogación íntegra, no derogación íntegra. Yo creo que en realidad sí, pero hemos tocado hueso. Yo creo que aquí entramos de nuevo en algo que se nos había olvidado desde hace una semana o dos, que son los problemas internos que hay dentro de la coalición del gobierno, ¿no? En el sentido de que hay una parte, la parte que tiene que ver con la sensibilidad Unidas Podemos, que habla directamente de la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, mientras que la otra parte, que es la que representa fundamentalmente la ministra de Economía, Nadia Calviño, habla de la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma de Rajoy. Ese es el lío en el que estamos metidos, ¿no? Es decir, y alguien tiene que romper el nudo en algún momento, porque si no se va a llegar a una confrontación importante, ¿no? Pero en este aspecto. Pero ojo, Joaquín, que hay un detalle en la intervención de Díaz. Eso te iba a decir. Es un detalle en el que merece la pena detenerse. Sí, ella le ponía fecha, horizonte a esa reforma laboral y ojo al final. Creo que sería bueno que nos den un poco de confianza e insisto, si antes de diciembre esto no está bien hecho, yo compareceré, rendiré cuentas y haré lo que tenga que hacer. Muchas gracias por su pregunta. Haré lo que tenga que hacer.
Fíjate, Pepa, que se ha quedado, para añadirlo, digamos, seguimos debatiendo, se ha quedado ahí en el lío de la marcha de Pablo Iglesias y tal, los alquileres. Es decir, los alquileres, que son otro punto que confronta centralmente a las dos sensibilidades del gobierno. ¿Pero qué significaría lo que tenga que hacer si en diciembre no está la reforma laboral derogada? Pues ha sonado a vincular su futuro a poderlo solucionar. A los factores que explicaba Joaquín hay otro factor que admitir, que es el tema europeo. El tema europeo tiene que estar listo, se supone, antes de final de año, las reformas que se exigen, y una de ellas es la que tiene que ver con el empleo. En los últimos meses lo que había hecho el Ministerio y por tanto la parte de Unidas Podemos es intentar lo que se llama cambiar el marco. Es decir, no hablemos de reforma laboral, pero sí de las 17 reformas que comunicamos a Europa que vamos a hacer y que tienen que ver con distintos aspectos del mercado laboral y de la legislación laboral. Pero hoy, sorprendentemente, Yolanda Díaz ha vuelto al tema de derogar la reforma laboral y con esta vinculación personal. Es significativo, si habéis visto, el gesto a su lado de Nadia Calviño mirando al cielo y resoplando mientras escuchaba estas palabras de la ministra de Trabajo, y efectivamente junto con otros que hay latentes o menos latentes dentro del gobierno, como el de igualdad, el de vivienda que acaba de decir Joaquín, este probablemente va a ser el gran tema de los próximos meses, y el de pensiones, que también es otra de las exigencias de Europa. Pues yo la verdad es que, fijaros lo que os voy a decir, me gustaría que les dejáramos trabajar, porque, bueno, pues ya sabemos que hay... No, pero en serio, es que a mí, por ejemplo, me parece que si nosotros empezamos, si los que comentamos la actividad política, pues comenzamos a decir, parece que está poniendo a disposición su cargo si en su día no lograra dar la satisfacción por la presumible única posibilidad de la derogación, no sé, de verdad, dejémosles trabajar. Yo creo que lo que también podemos decir, dar nuestra opinión sobre ello, ¿no? Pero quiero que la deis para facilitar el trabajo. Me parece muy bien darla, pero sugiero que demos una de facilitar el trabajo. Pero la que lo ha dicho es ella, jurídico indeterminado. A ver, el concierto de los periodistas, Pero Manuela, ¿cuánto tiempo llevamos con este rollo? Sí, es pues decir, ¿cómo vamos a callarnos si estamos con la derogación de la reforma laboral desde antes de que se formase? Pues me dejas que te diga una cosa, Joaquín. Sí, te dejo todo, claro. Lo que verdaderamente importa es que salga una regulación laboral que sea realmente por supuesto. Esa derogación esa regulación laboral se va a llamar derogación absoluta. ¿Qué más da? Ya lo veremos. A mí desde luego me da igual. Manuela, hablamos de un tema que ha sido tema bandera de un partido político, bueno, de dos partidos políticos que son los que están en el gobierno y que prometieron hacerlo. Por tanto, creo que la obligación no solo de los periodistas, sino probablemente de la sociedad, de los votantes y de los ciudadanos, es exigirles ese cumplimiento cuanto antes y presionar para que se haga. Y no solo de es decir, os recuerdo, aunque no venga muy a cuento, que todavía sigue en vigor la ley Mordaza. Vale. Y ha habido mayoría suficiente en el Parlamento como para derogarla, y no hay ninguna iniciativa del gobierno para derogarla. Quiero decir, yo creo que, si me permites, aceptando la autocrítica que nos haces, dicho con ironía, creo que nuestra obligación es presionar. Os pecáis un poquito demasiado, que no era una autocrítica, simplemente una sugerencia. Era una sugerencia, porque a mí me parece muy importante que cuando un político está desarrollando su política, dejarle un poco de aire, ¿no? Y a eso me refería, ¿no? Nada más, de verdad. Fíjate, de autocrítica, Manuela, nada esta vez. Fíjate, sería crítica, no autocrítica. Pero fíjate Manuela, fíjate el esquema temporal tan difícil que hay. Nadia Calviño tiene que ir a Bruselas y presentar su proyecto de reformas, que llevará un proyecto de reformas. Luego vuelve a España, es decir, y presenta al resto del gabinete, y entre otros a Yolanda Díaz, es decir, ¿qué se ha negociado en Bruselas? Es decir, que ha seguido adelante, que no ha pasado el trámite, etcétera, etcétera. Y a continuación Yolanda Díaz tiene que coger el tema en ese sitio
y irse a la mesa de negociación con sindicatos y patronal, porque así es como se ha convenido que se va a hacer la derogación parcial, total o medio pensionista de la reforma laboral. O sea, fíjate en el lío que por eso yo que conste que coincido contigo, Manuela, en que a mí me da igual que le llamemos derogación, yo qué sé, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es desatascar el lío que tenemos con un mercado laboral duro. Mira, si sabéis quizá por qué soy un poco pesada en esto, porque es que yo creo que a veces hay que profundizar que una cosa son los programas políticos como tales y otra cuando esos programas se convierten en programas de gobierno. Bueno, pero es que hay promesas fuertes. Hay promesas fuertes, Manuela, hay promesas fuertes que no se pueden pasar. En los programas electorales, que normalmente suelen tener cientos y cientos de páginas, es decir, tiene asuntos en los que uno puede andar por ahí, es decir, haciendo cosas, ¿no? Pero hay promesas fuertes. Hombre, yo creo que sería muy bueno. La derogación de la reforma laboral es una promesa fuerte de este gobierno, no de Unidas Podemos. Es una promesa fuerte. Ahora ya veremos cómo salen del lío, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. De verdad, estamos demasiado acostumbrados a aceptar una estructura que es casi de consignas como si fuera realmente un programa de acción. Y la verdad es que entre lo que se dice en el momento de redactar los programas y lo que luego, aunque eso sea el objetivo estratégico, lo que luego conviene, se puede o se ha conseguido hacer es diferente, porque cuando tú dejas de tener una estructura de programa consigna y empiezas a trabajar pues no te queda más remedio que ceder. A veces pero en este caso es al revés, Manuela. En este caso es al revés. Es al revés porque... perdón un momento, Fernando. Estamos acostumbrados a que no se cumplan los programas electorales. A que sean palabras vacías, ¿no? Es que la mayor parte de veces son incumplibles. Perdonad que os lo diga. Bueno, pues oye, pues que maduren, como dices tú, maduren bien también. Bien interesante este debate que abre Manuela, los partidos políticos. Bien interesante, pero hay unas promesas fuertes que hay que cumplir. O si no, tienes que hacer como Felipe González, salir, dar la cara y decir a la OTAN sí. OTAN sí. Y tienes que decir, no derogaremos la reforma laboral. Eso es. Tienes que ponerlo ahí encima, ¿no? Hay cuestiones que son de una simplicidad en sí misma que se agota en la acción, y hay otras que tienen un desarrollo más complejo. Derogar o no derogar una ley tiene un desarrollo mucho más complejo que el de decir vamos a estar o no vamos a estar en la OTAN, ¿no? Porque son entidades distintas. Pero quiero decir que tienen una estructura de acción muy diferente, ¿no? Pero bueno, a mí lo que realmente me interesa muchísimo, de verdad, es que seamos capaces de cuestionar mucho lo que tiene muchas veces de consignas los programas políticos, que después, pues forzosamente tienen que convertirse en proyectos de acción, que tienen que tener en cuenta muchos, entre otras cosas, la realidad que se encuentran, que en muchas ocasiones cuando se hacen programas ni siquiera la conocen, ¿no? Es decir, que yo eso me parece que es muy importante distinguir entre los programas que no deberían ser así. Yo nunca soy partidaria de que los programas electorales sean como son. No, estoy absolutamente en contra. Siendo como son fundamentalmente consignas electorales que después no pueden tener la consideración de programas de gobierno, creo. Pero aceptando como hipótesis lo que dices, lo que hay que exigir a los gobernantes es que una vez conocida esa realidad, al menos sean transparentes y claros y digan públicamente, como dice Joaquín, vamos a hacer esto porque nos hemos dado cuenta que no es posible hacerlo. No, dijimos pero eso es, claro que sí. Eso es tratar a los ciudadanos como mayores de edad. Lo que viene siendo rendir cuentas, ¿no? Lo que viene siendo rendir cuentas. Bueno, pues además cuestionar la índole de unos programas que se hacen en muchísimas ocasiones, perdonar que lo diga así, sin ton ni son. En la siguiente campaña electoral que nos toque analizar, Manuela, nos vamos a traer los programas y lo vamos a comentar contigo. Os queda todavía responder a un dilema moral que nos va a plantear Aimar a la vuelta de esta pausa. Hora 25. Pepa Bueno. El Gobierno confirmaba esta tarde-noche, que si la Agencia Europea del Medicamento lo autoriza, y si lo aprueban las comunidades autónomas, se vacunará a los adolescentes de 12 a 16 años antes de que comience el próximo curso. Hasta aquí
las pretensiones del gobierno, pero es que la OMS la semana pasada decía ojo con esto, ojo con esto. Sí, lo que ha planteado hoy Carolina Darias choca frontalmente con lo que pidió, casi imploró Tedros Adhanom de la Organización Mundial de la Salud. Dijo que ningún país occidental vacune a sus menores, mientras en el resto del mundo faltan dosis para los mayores. Entiendo que algunos países quieran vacunar a sus niños y adolescentes, pero les pido que lo reconsideren y que donen vacunas al mecanismo COVAX. Esto dijo Tedros Adhanom el viernes, no ha pasado ni una semana. Y hoy España anuncia que en septiembre va a vacunar a niños y adolescentes si la Agencia Europea del Medicamento da el ok científico. Si la EMA lo autoriza, porque todavía... Pero claro, el dilema, el debate ya está aquí, Manuela. Sí, hombre, yo creo que se debería reconsiderar, ¿no? Porque a mí me parece muy importante que intentemos hacer una política sanitaria lo más global posible, ¿no? Y para eso, si desde la Organización Mundial de la Salud se están dando unas indicaciones y si esas indicaciones valen para que las vacunas que no se utilicen aquí en sectores que no son muy necesarias se utilicen en otros sectores que sean en países que están sufriendo, pues como le está pasando a la India, a otros países, oye, pues yo creo que sí, que hay que reconsiderarlo, no pasa nada. Este debate va a estar en todos los países, Fernando. Sí, de hecho yo creo que debería haber un plan mucho más ambicioso de vacunación en muchos lugares del mundo donde nos está haciendo. Y no es solo por solidaridad, que también es también por egoísmo. Y pongo un ejemplo, el ejemplo de España. Yo creo que mientras no haya esa inmunización en países, Marruecos parece que va bien en inmunizaciones, pero por ejemplo en Ecuador, por poner un ejemplo que nos es próximo, no estaremos inmunizados en España. Y por tanto yo creo que tiene que haber un plan, no sé si a nivel europeo, a nivel mundial o a nivel español, que tenga que ver con ayudar a que se vacunen todos esos países con los que tenemos relaciones y que si no, no hay una inmunización verdadera. Joaquín. Bueno, para eso tenemos la organización, la ONU, ¿no? Que la ONU es la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la Organización Mundial de la Salud es una pata de la ONU, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me siento más cercano a en primera instancia a las posiciones de la OMS que a lo que pretende hacer el gobierno español, así en primera instancia. Sí, y oye, ¿qué me decís sobre la segunda dosis de AstraZeneca? Ya sé que nosotros no somos epidemiólogos, no somos vacunólogos, no somos científicos, o sea, sobre la bondad o no de la vacuna no nos vamos a pronunciar, pero sobre el procedimiento, porque llevan semanas discutiendo las autoridades sobre qué hacer con los menores de 60 años que se pusieron la primera de AstraZeneca, qué hacer con la segunda. Se ha esperado un estudio español, el estudio dice que se les ponga Pfizer, pero hoy, ante la falta de acuerdo entre las comunidades, resulta que va a quedar a discreción de los vacunados el ponerse la segunda de AstraZeneca. Sí. Hombre, después de este viaje va a quedar en manos de los ciudadanos. Pero eso yo le doy una interpretación que no sé si es correcta o no, pero que pensaba hoy. Yo creo que hay un miedo de las autoridades a que de alguna de estas vacunas haya algún tipo de, digamos, problema de secuelas y que haya, no sé si demandas o algo parecido, y por tanto el que haya que hacerlo voluntariamente, el que cada uno quiera tenga que firmar el papel antes de ponérsela. Yo percibo un cierto miedo por parte de las autoridades en este sentido. En el caso de AstraZeneca, que es cuando se les va a pedir. Pepa, ¿y por qué se habla de menores de 60 años? ¿Y qué pasa entre los de 60 y 69 que se vacunaron con AstraZeneca primera y no se habla nada de ellos? Porque en teoría esos siguen. Esos tienen la segunda dosis de AstraZeneca. Cuando les corresponda, ¿no? Cuando les corresponda. Porque esto no se había decidió. Ningún tipo de riesgo en ese perfil de edad, ¿no? Sí, ni siquiera para los menores de 60. Fueron inapreciables los casos que se registraron de trombos, casi todos en mujeres y en mujeres jóvenes. Pero en fin, se tomó esa medida, se puso ese corte de edad para menores de 60 años. Prácticamente en España los que tienen esa primera dosis son trabajadores esenciales, docentes, policías, y que, en fin, se les puede poner Pfizer, pero si quieren ellos, ante el desacuerdo de varias comunidades, pueden, si firman un consentimiento. A mí me llama la atención eso, ¿no? Que tuvieran que firmar un consentimiento, porque ninguno sabemos, estamos en manos de lo que nos digan, ¿no? Y derivar esa responsabilidad me llamaba la atención esta tarde después de las vueltas que hemos dado. ¿Con qué nos vamos, Aimar? Pues con que mañana empieza el debate de investidura en Catalunya. He constatat que el candidat que té més possibilitats de ser investit
és el senyor Pere Aragonès. La presidenta del Parlamento, Laura Borràs, ha convocado para mañana el debate que terminará pasado mañana viernes con la investidura de Pere Aragonès como presidente por el pacto al que han llegado Esquerra y Junts per Catalunya. Este último, Junts, va a ocupar, entre otras, la Consejería de Justicia. Y esta tarde, el mismo partido, Junts, ha defendido en el Congreso que se lleve a cabo una desnazificación de la justicia española, que se la someta a una depuración similar a la que se sometió a la judicatura de Alemania tras la caída del régimen nazi. Este partido va a ocupar la Consejería de Justicia en el nuevo gobierno catalán que nacerá del debate de investidura que empieza mañana. Nos vamos y un día más no hemos podido hacer política ficción, hemos tenido que hacer política de la de todos los días que pasa en este país, en el Congreso, en las instituciones europeas y con un ojo puesto en la frontera de Ceuta, donde por fortuna la situación se normaliza, aunque hay oleadas pequeñas de vez en cuando de personas que intentan llegar a nuestras aguas, a nuestra tierra, pero Marruecos ha decidido, parece, retomar el control de la frontera suya. A ver cómo evoluciona la crisis mañana. Manuela Carmena, Joaquín Estefanía, Fernando Garea, buena semana a los tres. Igualmente, buenas noches a todos y un beso a los tres. Hasta la semana que Adiós. viene. Un beso fuerte, que descansen. Volvemos mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.